Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver lo que es un ejercicio de rectificador de media onda con carga RL. Para esto lo que vamos a ocupar es sacar las gráficas con el software de MATLAB y posteriormente verificar las respuestas con la simulación en el software de PCInt. Así que vamos para allá. Listo, aquí tenemos el ejercicio. Nos dice, si el voltaje pico es 120 por raíz de 2, la resistencia es de 100 ohmios, el inductor es de 1 milihenrio y la frecuencia es de 60 Hz, para literal A, en el circuito de la figura que tenemos acá, dibujar la forma de onda de la tensión y la corriente que aparecen en los terminales de la inductancia. También tenemos que calcular el valor exacto del ángulo en el que se extingue la corriente en cada periodo. También debemos lo que es graficar la potencia instantánea de la inductancia y verificar gráficamente que la potencia promedio en la inductancia es de 0. Luego calcular el factor de potencia en los terminales de la fuente y por último simular el circuito y comprobar las respuestas. Entonces, para la solución lo primero que tenemos que hacer es calcular la impedancia. Para esto sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y de omega L, dándonos de esto un valor de 100 ohmios. Para teta lo único que hacemos es sacar la arcotangente de omega por la inductancia sobre la resistencia. Reemplazando valores tenemos lo que es un valor de 3.67 por 10 a la menos 3 radianes. Luego sacamos esta variable que nos va a servir para las ecuaciones, que es omega por tau. Sabiendo que tau es igual a la inductancia sobre la resistencia y reemplazamos valores de la frecuencia angular por el valor de la inductancia sobre la resistencia, dándonos un valor igual a 3.67 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. Luego vamos a proceder a sacar la corriente. Para esto utilizamos la fórmula que vimos en el video anterior y reemplazamos los valores, obteniendo así la siguiente ecuación para la corriente en el circuito. Recordando que esta corriente solo va a servir para los ciclos positivos. Luego, para sacar el voltaje en el inductor, sabemos que es igual al producto de la inductancia por la derivada de la corriente en función del tiempo. Procedemos a derivar lo que es la corriente en función del tiempo y multiplicamos lo que es el valor de la inductancia por la derivada, dándonos así la siguiente ecuación que tenemos en la parte de aquí. Luego vamos a hallar lo que es el ángulo beta que nos pedía. Para esto, aplicamos la fórmula que es seno de beta menos teta más el seno de teta por e elevado a la beta sobre omega tau. Eso lo igualamos a 0. Reemplazamos valores y debemos obtener el ángulo beta. Para poder resolver esto del ángulo beta, yo les recomiendo irse a la página del Wolfram. Entonces aquí lo que es, ingresamos la siguiente ecuación y la igualamos a 0. Y aquí podemos visualizar la ecuación que nosotros asignamos, dándonos así un valor aproximado de 3.145362 para el ángulo de beta. Luego, para sacar la potencia en el inductor, lo único que hacemos es multiplicar la corriente por el voltaje del inductor. Es decir, multiplicamos las dos ecuaciones y obtendremos lo que es la ecuación para el gráfico de la potencia instantánea. Para nosotros poder sacar el factor de potencia, necesitamos lo que es la corriente RMS. Esta corriente RMS la podemos sacar con la ecuación que vimos igual en el video anterior, donde tenemos que es 1 sobre 2pi por la integral de 0 a beta, que como vimos es 3.1453, que multiplica la corriente elevado al cuadrado, dándonos así un valor RMS de 0.85 amperios. Luego debemos calcular la potencia entregada por la fuente, que va a ser la misma que es absorbida por la resistencia, ya que como sabemos el inductor no consume potencia. Entonces, esta va a ser igual al producto de la corriente IRMS al cuadrado por la resistencia. Reemplazando valores, obtenemos un resultado de 72.25 vatios. Ya por último, para sacar el factor de potencia, lo único que hacemos es dividir la potencia activa sobre la potencia aparente, dándonos así un valor de 0.708. Ahora vamos a proceder a lo que es obtener los gráficos de la corriente y del voltaje en el inductor y de la potencia instantánea. Listo, ya estamos en el software de MATLAB. Ahora lo que hacemos es ingresar los datos. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es el voltaje pico, la resistencia, el valor del inductor, la frecuencia, tenemos la frecuencia angular. Creamos un vector aquí para omega t, que va a ser nuestro eje de las x, y el valor de tau, que es igual a la inductancia sobre la resistencia. Luego necesitamos el cálculo de las variables necesarias, que como vimos es la impedancia, omega tau, teta. Sacamos aquí, para poder graficar, añadimos lo que es el valor de beta, que hallamos con la ecuación, dándonos un valor de 3.1453. Generamos un vector para la corriente, por el momento va a ser llena de ceros, y le asignamos la misma longitud que tiene el vector de omega t.
Luego hacemos lo mismo para lo que es el voltaje del inductor y declaramos una variable J1. Luego procedemos a los gráficos de la corriente y voltaje de la potencia en el inductor mediante un ciclo for de 0 a 4pi en pasos de 0.001pi. Luego declaramos esta ecuación que nos va a servir para calcular la corriente en cada punto y le asignamos a nuestro vector corriente. Si este se encuentra menor a beta y es mayor a 2pi y menor a beta más 2pi, le asignamos lo que es el valor de la corriente, ya que esto solo nos servirá para lo que es los ciclos positivos. En caso contrario, si no se encuentra en estos rangos, lo que hacemos es asignarle un valor de 0. Lo mismo hacemos para el voltaje. Aquí obtenemos el voltaje en cada uno de los puntos de WT, y si no se encuentra dentro de los rangos le asignamos un valor de 0. Caso contrario, toma el valor de la ecuación. Ya por último, para sacar la potencia, lo único que hacemos es multiplicar la corriente por el valor del voltaje de la inductancia. Aquí volvemos a crear el vector de omega t, ya que lo usamos de variable y aquí se quedaría como una constante, y lo volvemos a hacer un vector. Y por último, lo único que hacemos es obtener los gráficos para lo que es la corriente. En esta parte obtuviéramos lo que es el voltaje del inductor, y por último vamos a tener lo que es la potencia instantánea. Le damos a correr al programa y observamos los resultados. Una vez que el programa haya cargado, como podemos ver aquí, tenemos el gráfico de lo que es la corriente, el voltaje en el inductor y la potencia instantánea. Como se puede observar, y el ejercicio nos decía que debemos verificar gráficamente que la potencia media en el inductor sea igual a 0. Y como podemos ver, el área bajo la curva de la parte positiva es igual a la área bajo la curva de la parte negativa, ya que tienen la misma amplitud. Entonces nos va a dar un valor de 0 en potencia media. Ahora, para verificar que estas gráficas estén bien, lo que vamos es a simular el circuito. Para simular nos vamos al software de PCI. Una vez estando aquí, lo que hacemos es introducir los elementos del circuito correspondientes. Para esto nos vamos a fuentes, voltaje y senoidal. Agregamos, también necesitamos lo que es un diodo que se encuentra en la parte inferior. También necesitamos lo que es una resistencia, que con clic derecho la invertimos. Igual el inductor, que se encuentra en la misma parte inferior. Luego, con esta pluma de acá arriba, lo que hacemos es proceder a unir los cables, para así poder cerrar el circuito. Luego tenemos que asignar los valores. Sabemos que la corriente pico de la amplitud va a ser 120 raíz de 2, que es aproximadamente 170 voltios, con una frecuencia de 60 Hz. Luego, para nuestro valor de la resistencia, el ejercicio nos decía que era de 100 ohmios. Le agregamos el valor de 100. Y lo mismo para el inductor, que nos decía que era de un milihendrio. Una vez que tenemos el circuito, ahora procedemos a lo que es añadir los instrumentos de medición. Para esto tomamos un perímetro y lo colocamos dentro del circuito. Aquí le vamos a colocar que esta va a ser la corriente para poder identificarlo. Luego también necesitamos lo que es un voltímetro. Entonces le asignamos con la pluma, le asignamos a lo que son los terminales del inductor y lo identificamos como BL. Luego, para poder simular, nos vamos aquí a lo que es simulación, ponemos simulación de control y le añadimos cuántos periodos que queramos que se vea. En este caso, para obtener el valor de saber cuántos periodos queremos que se observe, lo único que hacemos es multiplicar el número de veces por 1 sobre la frecuencia, dándonos un valor así de 0.033. Le asignamos, nos vamos a simulación y le damos a Run Simulation. Ahora nos va a aparecer esto y añadimos lo que es la corriente. Luego nos vamos aquí a Stream, añadir Stream y nos vamos a lo que es añadir el voltaje del inductor. Para poder calcular la potencia, nos vamos igual de la misma forma, añadimos Stream y en la parte de acá inferior ponemos la corriente por el voltaje en el inductor. Le añadimos y ese va a ser agrandamos para poder observar mejor los gráficos. Y ahora vamos a verificar los resultados. Como podemos ver, el voltaje pico de la corriente es aproximadamente 1.7. Nos vamos a los gráficos de MATLAB y verificamos que el valor es igual 1.6953.
Y para verificar el valor de beta, nos vamos aquí en la parte del gráfico y nos vamos aproximadamente donde la corriente se hace igual a 0. Para este caso le tomamos el valor de 8.3548 por 10 a la menos 3. Y aquí vemos que la corriente en ese punto va a ser casi 0. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar la frecuencia de 120pi por el tiempo que nos sale aquí, que es 8.3548 por 10 a la menos 3, obteniendo un valor así de beta de 3.1496, muy aproximado al valor que obtuvimos con la ecuación. El error puede variar debido a que aquí podemos tomar distintos valores y entre más cerca le tomemos al 0, ese va a ser el valor más aproximado. Es decir, va a existir un error, pero como se lo puede ver es pequeño. Ahora nos vamos al voltaje pico, para este caso del voltaje, que vemos que es 6.4 por 10 a la menos 1, es decir 0.64 voltios de voltaje pico. Nos vamos a la gráfica de MATLAB y verificamos que el voltaje pico es de aproximadamente 0.638, es decir, estamos bien con la gráfica. Y de la misma forma podemos ver que el voltaje en el inductor se corta cuando llega al ángulo beta. Y por último, para verificar la potencia, nos vamos al voltaje pico, que nos sale un valor aproximadamente de 0.54 voltios. Nos vamos a lo que es la gráfica del MATLAB de la potencia y observamos el voltaje pico, que nos da 0.54, efectivamente lo mismo que tenemos acá. Luego, por último, para comprobar el valor RMS calculado, le damos clic en el botón de acá abajo y la corriente RMS, como podemos ver aquí, es de 8.5 por 10 a la menos 1, es decir 0.85 voltios, lo que se calculó en la parte de los cálculos. Luego, para sacar la potencia promedio de la inductancia, nos vamos a estos valores medios, le damos aquí y como podemos ver, el producto de la corriente por el voltaje nos da 4.96 por 10 a la menos 8, que es un valor en sí de 0. Y de esta forma hemos culminado el ejercicio. No olviden que si les sirvió, dejar su like y compartir el video con sus amigos para que les sirva. Y suscríbanse al canal, que me ayuda mucho. Nos vemos, hasta la próxima.